Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos los chismorreos, las noticias y los salseos del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que con energía y listos para un cafecito virtual, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, esos mismos. Después de su romance de ensueño en la pantalla, que saltó a la vida real, y la posterior ruptura que nos dejó a todos devastados, parece que hay nuevas noticias que nos hacen soñar de nuevo. Hoy vamos a analizar esa supuesta confesión de Kerem sobre Hande como su refugio secreto. ¿Será cierto? ¿De dónde viene esta información? ¿Qué implicaciones tiene para el futuro de esta pareja que tanto amamos? Agárrense porque este vídeo va a estar lleno de especulaciones, análisis y, sobre todo, mucha emoción. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y esperanzas, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni una sola actualización sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y por supuesto denle like a este vídeo si quieren que sigamos trayendo contenido así. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al lío. La noticia, o más bien el rumor, surgió hace unos días a través de varias cuentas de redes sociales especializadas en noticias del corazón turco. Y como ya saben, en estos casos, hay que tomar todo con pinzas. Pero lo que ha despertado la curiosidad de todos es la insistencia con la que se está hablando de esta supuesta confesión de Kerem. Según estas fuentes, Kerem, en una entrevista reciente, habría mencionado que Hande siempre ha sido un refugio secreto para él, una persona en la que puede confiar plenamente y con la que se siente completamente cómodo siendo él mismo. Imagínense la bomba. Ahora, vamos a analizar esto un poco más a fondo. Primero, ¿dónde se supone que tuvo lugar esta entrevista? Aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. No hay una fuente oficial que cite la entrevista directamente. Ningún medio de comunicación reconocido ha publicado la supuesta declaración. Esto, por supuesto, levanta sospechas. Podría tratarse de una simple invención, un rumor creado para generar clics y likes en las redes sociales. Pero ¿por qué entonces hay tanta gente hablando de ello? ¿Por qué este rumor en particular ha prendido tan rápido y con tanta fuerza? Aquí es donde entra en juego la esperanza, la fe, el deseo de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Después de su ruptura, muchos fans se negaron a creer que su historia de amor había terminado para siempre. Surgieron teorías de todo tipo, que era una estrategia de marketing, que estaban tomando un descanso, que volverían en secreto. Y aunque la realidad parece ser que la relación terminó, el cariño que los fans sienten por esta pareja es innegable. La química que mostraron en pantalla, la complicidad que irradiaban en cada aparición pública, el simple hecho de verlos juntos era suficiente para alimentar la fantasía de un amor eterno. Esa conexión, tan palpable y evidente, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Entonces, ¿podría ser que este rumor de la confesión sea simplemente una expresión de ese deseo colectivo de verlos juntos de nuevo? Es posible. Pero también es posible que haya algo de verdad en ello. Recordemos que Kerem y Hande han mantenido una relación muy cercana incluso después de su ruptura. Se les ha visto juntos en eventos públicos, se siguen en redes sociales, e incluso se han rumoreado encuentros secretos. ¿Podría ser que, a pesar de todo, sigan siendo importantes el uno para el otro? ¿Podría ser que, tras la ruptura y la distancia, haya quedado un cariño profundo y una conexión que no se puede simplemente ignorar? La frase refugio secreto es muy significativa. Implica confianza e intimidad, un lugar seguro donde uno puede ser vulnerable sin miedo a ser juzgado. Si Kerem realmente dijo esto sobre Hande, significaría que, a pesar de su separación, ella sigue siendo una persona muy importante en su vida, alguien a quien valora y en quien confía plenamente. Y eso, mis amigos, abre la puerta a la esperanza. Implica que, más allá del romance y la pasión, existe un lazo de amistad y apoyo que persiste en el tiempo. Un lazo que los une de una manera única y especial. Por supuesto, no podemos sacar conclusiones precipitadas. Como dije antes, no hay confirmación oficial de esta supuesta confesión.
Pero la insistencia del rumor, la reacción de los fans, y la propia dinámica entre Kerem y Ande nos llevan a creer que quizás, solo quizás, haya algo más de lo que vemos a simple vista. Quizás la verdad se encuentra oculta entre líneas, en gestos sutiles y miradas significativas. Quizás en el fondo ambos anhelan una segunda oportunidad. Ahora, vamos a especular un poco. ¿Qué significaría si Kerem y Ande volvieran a estar juntos? Sería un auténtico bombazo, un terremoto en el mundo del espectáculo turco. Sus fans, que son legión, celebrarían la noticia por todo lo alto. Su popularidad se dispararía aún más. Y por supuesto los medios de comunicación estarían pendientes de cada uno de sus movimientos. Cada cita, cada gesto, cada palabra sería analizada al milímetro. Su relación se convertiría en un tema de conversación constante, generando portadas y titulares en todo el mundo. Pero también habría desafíos. Volver a estar juntos después de una ruptura nunca es fácil. Requiere mucho trabajo, mucha comunicación y mucha voluntad de perdonar y seguir adelante. Además, Kerem y Ande son dos personas muy famosas y con agendas muy apretadas. Tendrían que encontrar la manera de equilibrar su vida personal con sus compromisos profesionales. La presión mediática sería enorme y tendrían que aprender a lidiar con la constante atención del público. En definitiva, la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Ande es emocionante, pero también compleja. Solo el tiempo dirá si este rumor de la confesión se convierte en realidad. Mientras tanto, podemos seguir soñando, especulando y disfrutando de su talento en la pantalla. Y por supuesto apoyándolos en sus respectivos proyectos individuales. Y hablando de talento, no podemos olvidar que tanto Kerem como Ande son dos actores muy talentosos y con una gran trayectoria profesional. Kerem ha protagonizado varias series de éxito, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidándose como un actor versátil y carismático. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para conectar con el público es innegable. Y Ande, por su parte, se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía, demostrando su talento en diversos roles y géneros. Su belleza y talento la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un icono para muchos jóvenes. Ambos tienen un futuro brillante por delante, ya sea juntos o por separado. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay esperanza para Kerem y Ande? Yo creo que sí. Creo que siempre hay esperanza. El amor es un sentimiento poderoso y misterioso, capaz de superar cualquier obstáculo. Y aunque su relación haya tenido sus altibajos, el cariño que se tienen es evidente. Se puede percibir en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se relacionan entre sí. Ahora, es importante recordar que su vida personal es asunto suyo, y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones. No podemos presionarlos ni exigirles nada. Solo podemos desearles lo mejor y apoyar su carrera profesional. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Pero ¿y si, en el fondo, ellos también desean volver a estar juntos? ¿Y si la confesión de Kerem es un primer paso hacia una reconciliación? Solo ellos lo saben. Y aunque nos encantaría saber la verdad, debemos ser pacientes y esperar a que ellos decidan compartirla con nosotros. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Así que, mis cafecitos, esto es todo por hoy. Hemos analizado el rumor de la confesión de Kerem sobre Ande como su refugio secreto. Hemos especulado sobre el futuro de esta pareja. Y sobre todo hemos soñado con la posibilidad de una reconciliación. Hemos recorrido un camino lleno de rumores, esperanzas y especulaciones, intentando desentrañar el misterio que rodea a esta pareja tan querida. En resumen, hemos explorado un rumor persistente sobre una confesión de Kerem Bürsin, describiendo a Hande Erçel como su refugio secreto. Aunque la confirmación oficial es inexistente, la esperanza de los fans y la dinámica pasada de la pareja alimentan la especulación. Hemos analizado las posibles implicaciones de una reconciliación y recordado la importancia de respetar la privacidad de los actores. Hemos profundizado en la historia de su relación, en el impacto que han tenido en el mundo del espectáculo turco y en las expectativas que han generado en sus seguidores. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de este rumor?
¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero saber si comparten mi esperanza, si creen en el poder del amor y si sueñan con un final feliz para esta historia. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad cafetera. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis cafecitos. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima.